Vamos a explicar lo que es el tema sustancias puras, elementos y compuestos. Como muchos sabemos, ¿verdad? Y todos los días interactuamos con diversidad de materiales que poseen infinidad de aspectos, formas, desde el punto de vista científico, todo eso es materia, la cual está conformada por átomos. Sin embargo, algunos materiales poseen átomos del mismo elemento y otros una combinación de diferentes elementos. La mayor parte de la materia presente en nuestra vida diaria son mezclas. Por ejemplo, cuando mezclamos el agua con la sal común, ¿verdad? Obtenemos lo que es una mezcla, ¿verdad? Que da origen a lo que es el agua de mar, o sea, agua salada. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas poseen igual composición y propiedades en toda su extensión. ¿Por qué? Porque son uniformes en todas sus partes. También se les conoce como disoluciones, ya que se forman de la unión de una u otra sustancia, pero siempre manteniendo su composición, por ejemplo el agua azucarada, la salmuera, la lejía, etc. Otro ejemplo es el aire, ¿verdad? Que es una mezcla homogénea, que está en estado gaseoso, conformada por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y cantidades menores de otros gases. Aquí podemos observar la materia, dice sustancias puras, elementos, compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas. Y ahí podemos observar los ejemplos. Elemento, dice oro, es un elemento, es una sustancia pura. Y compuestos, podemos observar el agua, ¿verdad? Que tiene dos elementos, pero es un compuesto y es una sustancia pura. Mezcla homogénea, ahí observamos galones de pintura, ¿verdad? Conserva su composición, y una mezcla heterogénea cambia su composición, como podemos observar ahí en lo que es, como ejemplo, una ensalada. Una sustancia pura es un tipo de materia formada por una misma clase de átomos o moléculas, las cuales le proporcionan propiedades que la distinguen. Las sustancias puras se pueden clasificar en elementos y compuestos, como les explicaba. Pero también algunas sustancias pueden existir en más de un estado de agregación, pero la composición es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el agua en estado sólido, en forma de hielo, y también en agua líquida, ¿verdad? La misma composición no cambia, ¿verdad? Ahí observamos ejemplos de lo que son mezclas homogéneas, heterogéneas. Ejemplos de mezclas heterogéneas, mire, agua con arena, agua con aceite, ensalada, o si tenemos leche y le mezclamos cereal. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? No tienen la misma composición y tienen propiedades en todas sus partes. No tienen la misma composición ni las propiedades, por lo que es posible identificar físicamente y fácilmente sus propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, en un vaso con agua y aceite, bien fácil distinguimos. Ahí podemos observar los elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Son sustancias puras, conformadas por una sola clase de átomos, ¿verdad? Ya que no se pueden descomponer ni físicamente ni químicamente. Y ahí podemos observar en la figura del niño, donde se puede apreciar, ¿verdad?, lo que es la composición química del organismo humano, que está compuesto por fósforo, calcio, nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Vemos los porcentajes. Compuesto químico. ¿Qué es un compuesto? Es una sustancia pura formada por dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. Aquí tenemos un ejemplo de esta fórmula.
tenemos nitrógeno y hidrógeno. Nitrógeno contiene un átomo y el hidrógeno 3 átomos. ¿Qué significa esto? Que los símbolos indican los elementos que forman el compuesto y los subíndices, en este caso el 3, indican el número de átomos. Aquí tenemos ejemplos de lo que son fórmulas que contienen uno o más elementos. Tenemos el cloruro de sodio, que es el primero, compuesto por un átomo de sodio y uno de cloro. Tenemos el hidróxido de sodio, que tiene un átomo de sodio y uno de oxígeno y uno de hidrógeno. Tenemos el ácido sulfúrico, que posee 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y tenemos el metano, que está compuesto por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Aquí está la actividad que usted me va a desarrollar. Consta de 2 partes, 50 y 50%. Va a clasificar cada uno de los ejemplos que están ahí, si es elemento, compuesto, si es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. El óxido de calcio, una sopa de pollo con verduras, la mayonesa, el cobre, el dióxido de carbono o el aire. Identificación de elementos y cantidad de átomos es la segunda parte. Aquí usted va a identificar los elementos y la cantidad de átomos de cada uno. En el primero tenemos el etanol. Está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. El cloruro de zinc, el ácido clorhídrico, el metano, el propano y el dióxido de carbono. Esa es la actividad de esta semana.